El outsourcing es una figura a través de la cual un patrón contrata a través de un intermediario los servicios de un trabajador. Bueno, pues en realidad no es una figura nueva. En la ley, desde la ley de 70, ya se hablaba de la intermediación. O sea que si tú contratabas trabajadores a través de una persona física o moral, ese era un intermediario. Y si no tenía los elementos suficientes para responder por las obligaciones laborales, sean seguridad social, indemnizaciones, etc., el patrón beneficiado por los servicios era solidariamente responsable. O sea, ya existían en la ley una serie de conceptos similares a los de la nueva ley. Más aún, no los quitaron, subsisten. El concepto empresa, el concepto establecimiento, que ahorita vamos a volver, ese es el tema en donde los involucra a ustedes. El concepto patrón, trabajador, patrón sustituto, otra vez intermediario. O sea, realmente no había necesidad teóricamente de modificar la ley. ¿Cómo venía funcionando esa ley? Bueno, que muchos patrones, especialmente las empresas transnacionales, que no tienen un concepto que le llaman ellos headcount. O sea, que a nivel mundial ellos no pueden tener más de 10,000 trabajadores. Si el CEO va con la asamblea de accionistas y alguien le dice, oye, ¿cuántos trabajadores tienes? Y sale que tiene 10,001, hay problemas. Entonces, para mantener ese headcount, se acudió a la figura del outsourcing a través de Manpower, a través de una serie de empresas, muchas serias, muchas informales. Entonces, venía funcionando bien. Evidentemente, los empleados de esos intermediarios generalmente no tenían prestaciones tan altas como la empresa beneficiaria de los servicios. Empezaron a ocurrir ese tipo de abusos, al grado de que empezó a ocurrir que los contadores se pusieron creativos y empezaron a constituir cooperativas. Oye, ¿y qué servicio le vendían al empresario? Oye, saca tus trabajadores, yo constituyo una cooperativa o una sociedad civil, los hago socios y te evita seguridad social y prestaciones. Entonces se empezó a abusar del sistema. Esa es una. El outsourcing en sí viene desde hace mucho tiempo. Y cuando se vino haciendo como debe hacerse, pues no pasa nada. Es benéfico. ¿Por qué? Pues simplemente un patrón requiere trabajadores, acude a un intermediario que los consigue y se lleva una comisión, que por cierto, nunca se les debe de cobrar a los trabajadores ninguna cantidad por la intermediación. Simplemente es el patrón, es el intermediario que contacta a los trabajadores con el que requiere la mano de obra. Mientras se manejó así, no hubo problema, pero se empezó a abusar del sistema, lo que siempre ocurre. Se crearon cooperativas, se creó el insourcing. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, espérame, ¿yo para qué le pago a Manpower o a un tercero cuando yo puedo constituir mi propia empresa? Ese es el insourcing, le llaman. Entonces se pasaron todos esos trabajadores a esta empresa, la beneficiaria de los servicios le pagaba le transfería la nómina y seguridad social al insourcing o al outsourcing, y
ella seguía facturando. Entonces no había utilidades. Y ojo, ahí es donde brinca por primera vez el tema de ustedes. No había utilidades. Toda la utilidad se quedaba aquí. Esto tiene 10 años, 15 años más o menos practicándose y funcionó y ha venido funcionando, etc. Con la modificación de la Ley Federal del Trabajo y la falta de especialistas y representantes de intereses, en el caso de los patrones, alguien que hablara por ellos y que se diera cuenta de la trampa que metieron, pues salió la reforma. CTM, a través de Carlos del Olmo, que era el presidente de la Comisión de Seguridad Social, desde hace mucho tiempo traía la idea de frenar ese tipo de abusos metiendo una fórmula a la nueva ley que obligara a todo mundo, lo cual pues, no está tan mal. No está tan mal, pero muchas empresas no se han dado cuenta de ese tema. Ahorita vamos a ver los tiempos. Entonces, Carlos del Olmo introdujo esa fórmula y un líder sindical a través de la izquierda estuvo empujando mucho que saliera adelante esa fórmula, ese artículo, y ahorita lo van a ver chiquito. Pero en el Inter, para entretener a los diputados y a los senadores, los traían acá por otro lado con otros temas. Sí, los traían con la discusión de la democracia sindical, de la rendición de cuentas, y donde estaba la trampita, nadie la vio. Y bueno, al final de cuentas, el Consejo Coordinador Empresarial ya lo que quería es ya aprueben la ley. ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque ya logramos salarios caídos topados a un daño. Aguas, no es la panacea que todos pensamos, porque el primer año es normal. A partir del segundo año está el 2% sobre 15 meses, que finalmente es el 30%, pero hay un tema ahí que todavía está sujeto a discusión. Dice capitalizables al momento del pago. Hay gente que sostiene que no es la bola de nieve que algunos creemos que puede ser. ¿Se acuerdan del tema del anatocismo? Sí. No sé, el problema es que esto vendrá a discusión más adelante. Eso. Luego la posibilidad de contratar y despedir a los trabajadores con un periodo de prueba de 1 mes o 3 meses o 6 meses. Ya se venía haciendo. ¿Qué ganamos? ¿Nomás ponerlo en la ley? No. Miren, tal no funciona ese tema, que este tema ya lo impuso el PSOE en España y no funcionó. Esto mismo dijeron, ¿cuál es la panacea de contratar y poder despedir libremente? Lo cual no es así de claro, ¿eh? Tú podrás someter a un trabajador a prueba en ciertas condiciones, pero no es muy diferente a lo que ya podíamos hacer antes. ¿Pero cuál era? A muchos países, para mejorarlos en su calidad de crédito, en su nivel de crédito, el Banco Mundial les pide reforma fiscal y reforma laboral. Entonces, yo creo que era en cierto sentido para cumplir con ese requisito. Luego se dijo, no, es que van a venir inversiones. ¿Y por qué? ¿Cuál es el incentivo? Yo no lo veo como incentivo. E insisto, en España no funcionó. Fueron las mismas reglas y no, vean, andan cerca del 40% de desempleo. O sea, tienen una crisis, no tienen problemas financieros, están en crisis. Hicieron lo mismo.
Entonces, ¿se logró o qué? Yo hubiera preferido que no hubiera habido modificación laboral, porque los patrones perdieron más de lo que ganaron. Ahora bien, ¿qué relación tiene el outsourcing con el fiscal y esa trampita que yo digo que tiene la nueva ley? Y ahí va. Están las empresas que se dedican al outsourcing, que tienen outsourcing, y son muchas, Hay empresas que no pagan seguridad social, cero seguridad social. Y grupos empresariales que tú dices, wow, yo nunca pensé que se pudieran salir con la suya, pero lo hacen. ¿Cómo lo hacen? A través de este tipo de empresas. Ese esquema, señores, ya no va a funcionar. ¿Por qué? En las nuevas disposiciones, al principio de la ley 15 A, B, C, D y E, te agarran por todos lados. Te dicen, número 1, que tú tienes que contratar por escrito con el contratista que te va a proveer de los trabajadores. 2, tú lo vas a supervisar, que cumpla con sus obligaciones de seguridad social, salarios y prestaciones. 3, te tiene que estar reportando. 4, si no cumple, tú eres solidariamente responsable. El elemento principal del derecho del trabajo y para determinar si existe una relación de trabajo o de otro tipo es la subordinación. Quiere decir, la facultad que yo tengo de mandar y la obligación que tiene el trabajador de hacerme caso y cumplir con mis órdenes de trabajo. Entonces, si con la nueva disposición del outsourcing yo lo voy a supervisar, pues ahí está la subordinación. Entonces, ¿qué gano con el outsourcing? Nada. Sí gano un sobreprecio, porque el intermediario que me va a prestar el servicio de personal me va a cobrar un gasto de administración. Entonces yo diría, ¿ganamos algo? No. Recuerden, el concepto principal es subordinación. Luego, las nuevas reglas del outsourcing te dicen que tú podrás supervisar. Por lo tanto, ya es tu trabajador. Y luego, para el PTU, te dice, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Antes también. Pero en realidad la trampita está en el otro lado. En ahora hacértelos a los del outsourcing prácticamente empleados. ¿Por qué no tronaron? Porque todavía no se presenta la Porque todavía no se presenta. No se presentan las demandas. Acuérdense, en materia de trabajo existe la suplencia queja deficiente, que da terror. O sea, litigar contra el contrario, la junta, el colegiado y la corte, no, hombre, a veces te sientes crucificado, ¿no? Pero ahora viene la ley de amparo, que va a haber criterios de circuito, contradicciones de tesis, y va a haber la tesis Monterrey, le vamos a llamar, la tesis Guadalajara y la tesis Tijuana, porque cada quien, yo espero que se pongan de acuerdo, pero ¿qué garantía hay? Entonces, con todo, yo siento que el derecho al trabajo, siendo muy proteccionista en términos de interpretación, es muy liberal. Entonces, no esperen ustedes que Perry Mason venga a litigar a México y ustedes estén esperanzados a que no va a haber ninguna demanda que ponga a los empresarios a aplicarles esta regla y que por lo tanto les haga daño. No, los tribunales de oficio lo van a hacer. Por eso es que ahorita no se nota,
Por eso es ahorita cuando hay que hacer la modificación. ¿Cómo me preparo? No hay que hacerlo como se viene haciendo. Olvídense de las cooperativas, olvídense de los SC, olvídense de empresas que se denominen arrendamiento de personal, compañía de personal, olvídense de ese tipo de conceptos. Atento al outsourcing, las disposiciones nuevas. Si ustedes crean una compañía que se dedica a proporcionar, dentro del objeto social, proporcionar trabajadores a las empresas, se clavan ustedes solitos en el outsourcing. No, no le hagan así. Se puede seguir manejando el conglomerado de empresas, pero de manera diferente. A propósito, no existe una regla absoluta. ¿Por qué? Porque cada empresa o cada grupo de empresas tiene su forma de organizarse, y yo lo vería con el del corporativo y con el fiscalista y con el laboralista. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tema del PTU llega un momento que a la mitad del puente, a la mitad del río, deja de ser laboral y se convierte en un problema fiscal. Si los dos no estamos de acuerdo en un concepto, yo le puedo decir a un empresario, por ejemplo, el clásico, para poner un ejemplo de un grupo, un hotelero. Los hoteleros son muy dados a que son señores o familias de mucho dinero y construyen edificios ideales para un hotel. Y si yo no quiero administrar hoteles, yo no quiero saber nada de camaristas, yo se lo alquilo a una franquicia y ella me da una renta mensual y ya. Entonces, yo la inmobiliaria cobro al que me está alquilando el edificio una cantidad. Somos dos empresas totalmente diferentes y yo no tengo nada que ver con sus trabajadores. Habrá otro grupo de empresas que sean, una es la dueña de una concesión minera, por ejemplo. Esa es la que puede facturar, pero los servicios los puede hacer otra empresa con sus trabajadores, con su seguridad social, salarios y todo lo demás, y le paga derechos por la concesión a esta. Mira, simplemente la ley, las modificaciones a la ley son inconstitucionales, porque el 123 constitucional dice que el Senado de la República generará leyes, no es así, expedirá leyes que regulen las relaciones obrero-patronales entre patrones, entre trabajadores, entre patrones y trabajadores, entre patrones y trabajadores y sindicatos. Pero la ley laboral no puede regular un contrato civil, que es a lo que se reduce la naturaleza jurídica del empresario con el contratista. Con otro empresario. Exacto, con otro empresario. La naturaleza es una relación laboral, civil, no es laboral. Entonces, ahí va a empezar el problema del asunto. Pero aún así, supongan ustedes que declaren inconstitucional alguno de esos artículos. Tú ya te preparaste para lo que pasa. Si pase lo que pase, ya te corregiste. Y tienes mucho para dónde pelear. Mucho para dónde pelear. ¿Por qué? Porque no hay ninguna simulación. Entonces, volviendo a ese tema, yo siento que los fiscalistas, colegas de ustedes, no se han dado cuenta de ese tema.
O sea, como que dicen, el lobo, ese lobo que nos dijo que iba a venir, ahí viene, pero dijo que va a venir hasta el próximo año. Entonces vamos a ver qué interpretaciones hay en el camino. Eso dicen los fiscalistas. Los laboralistas estamos como que queriendo digerir la reforma laboral, para empezar. Porque la de Amparo ni le entendemos. O sea, Amparo, déjame ver el otro curso. Entonces, todos estamos como pasmados. Y muy pocos están haciendo esta prevención. Y sus clientes se los van a agradecer. Sus clientes, cuando digan, ay, qué bueno que me abrieron los ojos, porque van a estar tranquilos para cuando venga la ola. Y yo insisto, habrá que ver primero si efectivamente hay un outsourcing. Igual vamos y nos dicen, no, ya te oí, francamente ya tengo ningún problema, y se llega a la conclusión de que no hay problema. Bueno, qué bueno, los que sí. Y yo creo que en cada ocasión hay que pedir información diferente. A ver, primero tú explícame cómo estás organizado internamente. Muy importante, la responsabilidad laboral siempre se va con la propiedad de los activos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el dueño del activo es el patrón. O sea, no importa ahí la cuestión formal, jurídica. No. El dueño de la máquina. El dueño de la máquina es el patrón. Si esta máquina se la vendo a este, es transmisión de activos. Cada vez que hay una transmisión de activos por cualquier motivo, es una sustitución patronal. Entonces, hay que ver quién es el dueño de los activos, quién factura, quién comercializa, quién extrae, y dentro de eso puedes armar una buena estructura para que al empresario le sea negocio y obtenga utilidades y cumpla con la ley. Ese puede ser como que la regla general. Lo particular habrá que verlo con cada cliente. Esa es la esencia del tema. Y les digo, lo único que había que relacionen el 127 fracción cuarta bis con el concepto de establecimiento y las obligaciones del patrón. Con eso se arman para que tengas la obligación de participar en utilidades a todo el mundo, incluyendo a los de los contratistas.